nuestra intención es que SERAC vuelva a ser un faro para quien esté en el sector. Que cuando vos necesites saber algo sobre el sector, qué es lo que pasa, con quién se puede asesorar, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los nuevos... Bueno, que tengan en SERAC un lugar que los pueda atender, que los pueda asesorar en los distintos ámbitos de la vida de un comercio. Los negocios necesitan una entidad que los representen ante un organismo provincial, un organismo nacional, para eso tenemos la colaboración, y SERAC está en colaboración con la Cámara de Comercio, con la Federación de Comercio, estamos dentro de lo que es CAME también, a través de todas esas entidades, es decir, el repuestero tiene, digamos, un aval ante esas situaciones. Y bueno, y después lo que tiene que ver con la vida cotidiana del desenvolverse, de tratar de asesorarlos en lo que tenga que ver con los recursos humanos. Hablando de eso, el tema de las capacitaciones. Venimos trabajando hace un tiempo ya para diseñar capacitaciones que sean bien plantadas, puestas y que sean las que realmente a la casa de repuestos le hacen falta. Nosotros tenemos estudiado que aproximadamente hay unas 750 casas de repuestos en la ciudad de Córdoba. Nuestra intención como Cámara es también tratar de traer cada vez más socios a nuestra entidad y de a poco ir buscando esos lugares donde haya un repuestero que no esté representado y que obviamente no haya una cámara en su lugar, y expandir de alguna manera el área de cobertura de la Cámara, que siempre se ha estado en la ciudad. Bueno, nuestra intención es llevarla a la provincia, ¿no? Y bueno, sí, somos mucha gente, o sea, calculá que debemos estar cerca de los 2.500, 3.000 personas que trabajan directamente en la actividad. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, la idea es que hablemos fundamentalmente de tres temas, ¿no? Que entendamos y que comprendamos cómo es el circuito de las autorizaciones para poder importar hoy en 2022. Para lo cual tendremos que desarrollar lo que es el cerco importador, el cepo cambiario y lo que es el cerco que tiene que ver con la capacidad económica financiera. Entonces la hemos denominado a esta charla como sin dólares sin repuesto, triple cepo a las importaciones. Bueno, como conclusión de todo esto que ha pasado en estos 21 años, podemos decir que Argentina es un país donde faltan dólares pero sobran tipos de cambio. Una de las características de este mercado cambiario de control de cambios es precisamente que genera distorsiones, genera desdoblamientos cambiarios. Entonces, fíjense, porque este sistema cambiario de control de cambio establece un mercado único y libre de cambios y dice que todas las operaciones de comercio internacional se deben cursar por ese mercado único y libre de cambios. Pero, digamos, es muy rígida la paridad cambiaria establecida. Por lo tanto, eso da origen, ¿cierto?, a desdoblamientos cambiarios y a la aparición de distintos tipos de cambios. Fíjense, yo encontré como 15, a lo largo de la historia hubo más o hay menos, pero fíjense, más o menos lo que todos hemos conocido y que tiene que ver con estos tipos de cambios según el tipo de transacciones que llevemos adelante y según las operaciones de comercio que estemos realizando. Entonces, fíjense, tenemos el dólar oficial, que es único para las operaciones de comercio exterior. Y luego aparecen el dólar blue o paralelo, el dólar negro, digamos, que es ilegal, y luego aparecen tipos de cambio como el dólar bolsa o el dólar MEP, ¿cierto?, el contado con liqui, y luego aparece el dólar ahorro, el dólar tarjeta, el dólar turismo, el dólar para las compras de comercio electrónico e e-commerce. También aparece el dólar Netflix, Airbnb, el WhatsApp, las transacciones con los amigos a través del celular. Y también para el comercio exterior aparecen tipos de cambio diferenciales como puede ser el dólar soja, el dólar maíz, el dólar trigo, el dólar carne, el dólar industria. Y por último también el dólar puré, el dólar rublo, ¿no? No nos excede esta charla para hablar de esto, pero más o menos para que ustedes vean que Argentina es el país donde faltan dólares pero sobran tipos de cambio. Bien, les explico ahora qué son las famosas licencias, automática y no automática, y luego el sistema integral de monitoreo de importaciones. Pasa, Marcelo, por favor. Las licencias son herramientas que estableció la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, que empieza a funcionar en 1995, establece para sus países miembros estas herramientas
que no son permisos para importar, no son autorizaciones para importar, son herramientas, son derechos que le das a los estados a solicitar información, ¿cierto?, para monitorear los flujos de importaciones, detectar desvíos y mejorarlos, pero siempre en aras de ¿qué? De facilitar el comercio. ¿Estamos? Fíjense. Esto no es lo que pasó del 2012 al 2015. Argentina venía aplicando, porque Argentina adhiere a la Organización Mundial de Comercio y adhiere obviamente al anexo para la tramitación y obtención de licencia, ¿cierto? Entonces, en el 2011, hasta el 2011 se aplicaron, siguiendo los distintos gobiernos, este sistema de licencias que se dividen en dos, automática y no automática. Pero a partir del 2012, Argentina inventa una herramienta que no está en la OMC, que por lo tanto no es reconocida a nivel internacional, no es reconocida por nadie, que es una especie de licencia no automática para todas las mercaderías comprendido en el nomenclador arancelario. Es decir, generalizó la protección que se le da a determinados sectores, a los cuales se aplica la licencia no automática, o que son sectores, no protección, sino que son sectores sensibles en todo el mundo. Hablamos de madera, de papel, de juguetes, textiles, calzados, entre otros, ¿no? Esos son los que van a tener licencia no automática precisamente para detectar desvío, pero no para impedir la importación, sino para corregirla con medidas que sigan permitiendo la importación, pero que sea más cara o que sea un poquito más, que le permita al Estado tener un mejor control, pero no para impedir. En 2012-2015 se inventaron, ustedes lo han padecido, las famosas DJI o DJ, como decía Cristina, ¿cierto? Las DJ. Estas DJI, obviamente, digamos, a cada acción viene su reacción. ¿Qué pasó? Argentina fue denunciada por 43 países, ¿no?, ante la Organización Mundial de Comercio. Entonces, cuando se termina el gobierno de Cristina Kirchner y asume Mauricio Macri, se encuentra con dos fallos internacionales a cumplir. Y que no había vuelto, ya no había más tiempo, ya se habían tomado todos los tiempos de gracia, lo habían pateado para adelante, y que la bomba le explotara al gobierno que siguiera, independientemente fuera Scioli, Massa, le tocó a Macri. Uno era pagarle a los holdouts, es decir, el fallo internacional del juez Tomás Griesa, ¿recuerdan?, ordenando que Argentina pagara a los fondos buitres, llamados fondos buitres, la deuda legítima que estos tenían con Argentina, ¿cierto? Bueno, toda esa historia conocida por ustedes, que Argentina tuvo que modificar dos leyes, ¿recuerdan? La de endeudamiento, la de pago soberano y la ley, es decir, y la de endeudamiento, no me acuerdo bien el nombre, pero que en definitiva fue por primera vez que vimos trabajar el Congreso en enero para modificar estas dos leyes y que le permitiera a Argentina salir nuevamente a los mercados internacionales a endeudarse. Y ahí, bueno, batimos un nuevo récord en el libro Guinness. Nos endeudamos por 15.500 millones de dólares en un solo saque, ¿no? Se pagó los 11.500 millones de dólares que se le debía a los holdouts y lo otro pasó a fortalecer las reservas monetarias internacionales. Bien. Y el segundo fallo internacional que había que cumplir sí o sí era precisamente este que condenaba a la Argentina de restringir las importaciones. Es decir, había establecido restricciones del comercio. ¿Cuáles eran? Las famosas DJI. Fíjense, esto nadie, los exportadores o los socios comerciales nuestros, que tenían interés en Argentina, no se quedan de brazos cruzados. De golpe sus ventas se empezaron a desplomar, Argentina se cerró al mundo, sobre que no estamos integrados comercial con el mundo, ponemos un cerco importador, un cerco importador tremendo, se cayeron estrepitosamente las importaciones. En 2012 tuvimos uno de los superávit más altos en Argentina, pero fruto no por mayores exportaciones, sino por caída de las importaciones. ¿Estamos? Entonces, Argentina, el nuevo gobierno, ¿qué hizo? Cumplió el fallo internacional, no hizo nada novedoso. Eliminó la DJI y volvió al sistema de licencias, ¿ok? Con estas características que existen las licencias no automáticas y con algo muy particular para que ustedes vean. Los plazos de aprobación de las licencias, la OMC dice que tienen que ser de 10 días para el caso de las automáticas y 30 o 60 días corridos según el método de control que organiza el país, pero esos son los plazos máximos. Argentina obviamente tomó el plazo más largo, 60 días, ¿ok?
Es decir, pero siempre tienen que ser aprobadas. Las automáticas es como si fuera el Kini o recuerdo el sale o sale, y el otro es, tendría que salir, pero a veces no sale o casi nunca sale acá. ¿Bien? Bien, Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. En el año 2015, también ya en el gobierno de Macri, se implementó por parte de la AFIP este Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones que va a servir para gestionar las licencias, la aprobación de las licencias que acabamos de mencionar, ¿no? Hoy nosotros podemos decir que más de 1.300 posiciones, de casi 13.000 posiciones que tiene el nomenclador arancelario, la nomenclatura común del Mercosur, ¿cierto?, que comprende productos y familias de productos, están alcanzadas con licencias no automáticas. Llevándolo a otros guarismos, podemos decir que el 72% de las importaciones en Argentina están alcanzadas con licencias automáticas y el 28% con licencias no automáticas. Tengan presentes esos porcentajes para que terminemos de entender después el circuito y cómo se juntan los cepos y cómo operan para impedir las importaciones. Entonces, ¿para qué desarrolla la AFIP? Primero, para poner en interconexión a todos los organismos extraaduaneros, llámese SENASA, INAL, ANMAT y todos los distintos organismos que intervienen en el desaduanamiento de las mercaderías, en una importación para consumo, que estén todos online y que cada uno registre la intervención en el sistema con respecto a la aprobación de las licencias. Si tiene alguna observación, que la haga o no. ¿Estamos? Entonces, con ese objetivo, optimizar funciones específicas de la AFIP en materia aduanera, priorizando los controles y la gestión de riesgos sobre mercaderías. Cuando hablemos de la capacidad económica financiera, no es sobre la mercadería, vamos a ver que la AFIP implementa el sistema para gestión del riesgo de los importadores. Acá hablamos de gestión y riesgo, control y gestión del riesgo de las mercaderías, así como para favorecer la competitividad y la facilidad del comercio exterior. Sin comentario. La adopción de este sistema, como les decía, permite homogeneizar la información, interconectando e intercambiando la información entre los distintos organismos que intervienen en el proceso de una importación para consumo. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados? Los importadores que hagan importaciones definitivas. Ustedes saben que aparte de las importaciones definitivas, que es una sola, la importación para consumo, también se puede importar de manera suspensiva, siendo la más típica de todas la importación temporal, pero también tenemos el tránsito de importación y tenemos lo que es depósito de almacenamiento. Bueno, las licencias apuntan exclusivamente a las importaciones para consumo, es decir, a aquella mercadería que vino para quedarse, ¿okay? Que hay una compra-venta definitiva. Alcanza a los importadores inscritos en los registros especiales de la AFIP, como así también a los fideicomisos, UTES y otros que revisten el carácter o que operen como importadores. ¿Estamos? ¿Qué operaciones están alcanzadas? Las acabo de decir, las importaciones definitivas para consumo. ¿Qué mercadería deben tramitar las licencias de importación? Fíjense, estableció originalmente la resolución 5 del 2015, hoy derogada y reemplazada por otra, que todas las mercaderías comprendidas en la nomenclatura van a estar sujetas a la tramitación de licencias automáticas. Todas, excepto aquellas que van a estar en el anexo 2 al anexo 17 de esa misma resolución que deben tramitar licencias no automáticas. Es decir, no se salva nadie. Todas tienen licencia automática. Pero si esa misma mercadería a su vez tiene licencia no automática, directamente vamos con la no automática. Adelante. Bueno, el registro de la CIMI, ¿cómo debe operar el importador? Y a través de su representante, a través del declarante que va a ser el despachante de aduanas, cuando tiene que realizar la declaración jurada de importación, ¿cierto? Nosotros siempre decimos que el despachante de aduana es una mezcla de escribano público, como decía uno de mis viejos mentores de hace muchos años, que era doctor en ciencia económica y que a su vez era despachante de aduana, decía que era una especie de fedante público, porque da fe de los actos de importador-exportador, y bueno, yo con el tiempo le agregué que era una especie de contador, porque no tendrá que hacer la declaración jurada de ganancia, pero sí tiene que hacer las declaraciones juradas de importación-exportación. Bien, entonces, a través del despachante de aduana se ingresa al sistema informático Malvinas, ¿cierto? Y gestionan la licencia a través del sistema integral de monitoreo de importaciones.
Una vez que esté aprobada la licencia, tiene una validez de 180 días contados a partir del momento de la aprobación. ¿Bien? También dice que esta información, una vez que está autorizada la licencia, será puesta a disposición del sistema de la ventanilla única de comercio exterior, que también lo tenemos bastante rezagado y atrasado, ¿no? Pero está disponible para el sistema BUSE. Y por último, dice que los organismos intervinientes en este proceso de autorización de la licencia de las licencias, que son los que intervienen en el desadonamiento de importación, tienen un plazo máximo de 10 días para expedirse, o un plazo mayor en caso de que sea pedido por el propio organismo, ¿no? ¿Qué pasa? Es decir, si tienen, la gran pregunta es siempre, ¿tienen prórroga la CIMI? No tienen prórroga. En el caso de que las mercaderías declaradas sean transferidas, estamos viendo hoy por hoy, Daniel les puede dar fe y contar, ¿cierto?, que hay muchas transferencias por las dificultades que hay para operar. Dice que si las mercaderías declaradas son transferidas, el nuevo importador o el importador a quien se le transfirió va a tener que gestionar una nueva CIMI. La CIMI no es posible de rectificación, directamente se anula y se debe registrar una nueva. Bien, entonces hemos visto cómo llegamos al sistema cambiario, al control de cambios, qué significan las licencias automáticas no automáticas, cuáles son el plazo de aprobación que tiene cada una de ellas, cómo es la parte operativa para registrarlas, tramitarlas, a través del sistema integral de monitoreo de importaciones, que lo establece la AFIP. Todo lo que es todo el sistema de licencia está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, que en definitiva es quien termina autorizando las licencias. El sistema de gestión a cargo de la AFIP, como acabamos de ver. Y ahora vamos al sistema de capacidad económica financiera. Bien. Como les anticipaba, es un sistema de gestión, es un instrumento para la gestión y control del riesgo que tiene que ver con los importadores. ¿Por qué? Porque se va a analizar toda la situación en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y de recursos de la seguridad social, que es el ámbito de la AFIP, sobre un importador. ¿Estamos? Entonces, controla, básicamente a través de este sistema, controla si el importador cuenta con los recursos económicos y financieros suficientes para poder llevar adelante la compra que está gestionando en el exterior. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Esto es la parte conceptual para poder entender cómo es el circuito de las importaciones. Circuito de las autorizaciones para importar. Entonces, acá está la normativa, se la dejo para que ustedes la vean. La primera tiene que ver con las licencias, el acuerdo, la creación de la OMC, la adhesión de Argentina en el año 94 por la ley 24495, el decreto reglamentario también del mismo año, y luego la resolución general de la AFIP implementando el sistema integral de monitoreo de las importaciones, la resolución del Ministerio de Producción que reemplazó a la 5, ¿cierto?, sobre la tramitación de las mercaderías del año 2017, y luego la resolución de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción también, estableciendo las mercaderías que van a ser objeto de licencia. Y por último, ya más reciente en el tiempo, en el 2018, la resolución 4194 que establece el sistema de capacidad económica financiera. Y por último, la de hace 2 semanas, menos de hace un par de días, en este mes de marzo, la comunicación 7466 del Banco Central, en el cual el Banco Central también se incorpora al circuito de la CIMI, es decir, como un organismo más que va a intervenir para la aprobación de las licencias automáticas y no automáticas. Bien, el trámite comienza así: cuando una empresa que desea comprar en el exterior, ya sabemos, de manera anticipada, tiene que gestionar la licencia a través del CIMI, a través de su despachante de aduana, ¿no? ¿Quién va a gestionar en el sistema informático Malvina la licencia para una importación definitiva o una destinación definitiva? Tratando de gestionar precisamente la aprobación para posteriormente realizar la declaración jurada de importación para consumo. Se van a dar 3 situaciones en esto, ¿no? Estamos en esto, partimos de esto, queremos comprar al exterior, queremos hacer la importación. Lo primero, hay que gestionar la CIMI.
el despachante intenta ingresar la gestión de la licencia y no puede. ¿Por qué no puede? Porque actualmente se han endurecido los controles, las exigencias por parte de la AFIP con respecto a la capacidad económica financiera, ¿cierto? Sabemos que de manera automática se hacen los controles, hay un algoritmo determinado que establece, nadie sabe cómo es, que contiene ese algoritmo para llegar a los resultados, pero lo que sí tienen que tener en cuenta y no pueden obviar es que si ustedes tienen CIMIs vigentes sin cancelar, digamos, todavía no realizaron importaciones, me dice que no puede superar el monto de esa CIMI, no puede superar la capacidad económica financiera en pesos autorizados. Si eso es así, la CIMI nueva no podrá ser ingresada, la licencia nueva no podrá ser gestionada con la CIMI, así no se puede ingresar. ¿Estamos? Como dijimos, en los últimos tiempos, esta actualización es mensual, por lo tanto, fíjense, puede pasar un mes, si tienen que rectificar, quieren validar los datos, tienen que hacer una presentación digital, no tienen contacto físico con ningún funcionario de AFIP para hacer esto, y hemos visto que se han producido muchas caídas de las capacidades económicas financieras de las empresas, en casos incluso llegando a la ridiculez de que tengan solamente un peso, ¿no? Entonces, por eso queremos ingresar la CIMI, la licencia a la CIMI, y no podemos, ¿por qué? Porque tenemos el bloqueo de que no tenemos la capacidad económica financiera y los recursos suficientes para llevar adelante la compra. ¿Bien? Bueno. Segunda situación. Gestiono la licencia, ingreso a la CIMI y puedo. Pero ¿qué pasa? Queda clavada, la misma no es aprobada. ¿Y por qué no es aprobada? Porque, fíjense, también acá, no solamente el endurecimiento por parte de la AFIP con la capacidad económica financiera, ahora viene que el Ministerio de Producción, con respecto a las licencias no automáticas, tiene una postura más estricta. Entonces, hemos visto, incluso en nuestra propia ciudad, en nuestra propia provincia, ¿cierto?, que cuando las empresas acuden a llevar adelante medidas cautelares. En un principio salían rápido, en Córdoba 2 meses, en Buenos Aires 4, hasta que obviamente debe haber habido un llamado desde el gobierno nacional, desde el Ejecutivo, y hoy la misma justicia también dilata los tiempos de aprobación de los recursos de amparo o las medidas cautelares. La tercera situación, gestiono la licencia a través de la CIMI, la ingreso porque sorteo la dificultad de la capacidad económica financiera, estoy autorizado, me aprueban la CIMI, es decir, aprueban la licencia, el Ministerio de Producción termina aprobando, ¿y qué pasa? Ahora no la puedo pagar, no puedo acceder a los dólares, tercera situación. ¿Por qué? Porque fíjense que la comunicación del Banco Central, que dijimos que de estos días, junto con todas las que han salido, son tan dinámicas y complejas, que fíjense que ni los propios bancos comerciales son coincidentes si no hay un criterio homogéneo en los bancos en cuanto a la interpretación. ¿Esto qué hace? Generar dificultades e impedir los pagos hacia el exterior. ¿Bien? Entonces, la clave de todo esto hoy por hoy es insuficiente cupo en dólares, ya vamos a ver cuáles son, que el Banco Central otorga a los importadores para llevar adelante su proceso de gestión de compra. Entonces, por la comunicación A7466 dijimos el Banco Central se incorpora a la tramitación del sistema CIMI. ¿Cómo lo va a hacer? Se relaciona los cambios, es decir, la modificación tiene que ver con las nuevas condiciones que se establecen para acceder a la posibilidad de conseguir los dólares para remesarlos al exterior. Entonces, fíjense, las nuevas condiciones de acceso al mercado único y libre de cambio están dirigidas a las licencias automáticas. Ya faltaba eso, ¿no? Tenemos la AFIP con la capacidad económica financiera, el Ministerio de Producción con las no automáticas, y por las automáticas le toca ¿a quién? Al Banco Central ahora. Deja afuera de estas nuevas condiciones a los bienes de capital, a las importaciones temporales de insumos productivos para la transformación y posterior venta o reexportación, ¿cierto?, bajo una nueva forma resultante, y todos los bienes que tienen que ver con la lucha contra el COVID. Esos quedan afuera. Pero las nuevas condiciones que establece el Banco Central apuntan a los importadores que traen mercaderías que están afectadas por licencia automática. Entonces,
el Banco Central va a otorgar su autorización también en la CIMI. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Categorizando a las licencias en función de la calidad de importadores. Va a establecer dos categorías, categoría A, categoría B. Categoría A va a establecer también distingue si son importadores nuevos o importadores que tienen más de un año de actividad. Si son importadores nuevos, le establece un cepazo. Hablando en cordobés, dice no le va a autorizar más que para pagos anticipados o giros al exterior de manera anticipada $50.000. ¿Estamos? Hasta $50.000 pueden acceder para remesar al exterior. Si son importadores más de un año, acá dice, bueno, el cupo se mantiene, siguen siendo los $250.000 con los cuales se venía trabajando, pero también le establece un límite. Le dice $250.000 o el equivalente a lo que importaron en el año 2021 más un 5%, o un 70% más de lo que importaron en el año 2020. Lo que resulte menor de la ecuación de estas tres condiciones. ¿Ok? Es decir, estamos en el horno también. Siempre lo que resulte menor. En el caso de requerir fondos para importaciones por montos mayores, puede acceder financiamiento por la diferencia en el plazo de 180 días. ¿Estamos? Es decir que ese financiamiento obviamente va a ser que tiene que hacer el importador. Ir por fuera y financiarse al tipo de cambio blue. Esas son las categorías A. Categoría B. ¿Quiénes entran en la categoría B? Dicen la categoría B, el otro, vimos que era para pagos anticipados. Categoría B van al financiamiento directo de los 180 días. No van a poder acceder a los dólares para enviar al exterior sino recién después de los 180 días. ¿Estamos? ¿Y quiénes entran en la categoría esa? Aquellos importadores que se portaron mal, dice. Que no tienen un buen cumplimiento fiscal, es decir, mal comportamiento fiscal. Tienen deudas. Como dicen, algún defectito tienen que tener. Entonces, algún defectito. Entonces, si tienen algún incumplimiento fiscal, van a la categoría B. No pueden acceder al pago anticipado. O bien, fíjense, aquellos importadores no tienen incumplimiento fiscal, pero resulta que hay importadores que obtuvieron los dólares y pagaron anticipadamente, pero pasados los 90 días todavía no han hecho la importación definitiva. Por lo tanto, entran en el listado a criterio del Banco Central y pasan a ser importadores y licencias categoría B. ¿Estamos? ¿Cuáles son las excepciones? Por más que sean malos pagadores, incumplimiento fiscal, o no hayan importado dentro de los 90 días con los dólares y enviaron los dólares que el Central les anticipó, dice, si traen mercadería, van a importar mercadería que sean bienes de capital, no les entra esta categoría B. Lo mismo pasa si se trata de bienes de capital que importan bienes de capital de manera conjunta con bienes de cambios, es decir, bienes para revender o comercializar en el mercado interno, siempre y cuando mayoritariamente la importación corresponda al 90% a bienes de capital. ¿Ok? Y por último, tampoco entran en esta categoría B aquellos importadores que tengan un mal cumplimiento, pero que traigan mercadería que estén sujetas a licencia no automática. ¿Se entiende? Entonces, y aquí se configura este nuevo cepo desde el punto de vista normativo y cambiario, con la intervención del Banco Central en la autorización de las licencias no automáticas vía gestión en la CIMI. Entonces, en resumen, todo lo que yo les dije está en esta placa. Previo a la oficialización de la declaración jurada de importación, es obligatorio tener autorizadas las licencias, ¿cierto? Que se gestionan vía el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, para lo cual es necesario que el importador acredite una capacidad económica financiera excelente. Posteriormente interviene el Banco Central en el circuito de aprobación de la CIMI, procediendo a categorizar a los importadores en las categorías, según el tipo de licencia y según su comportamiento fiscal, en las categorías A o B. Y una vez aprobada la CIMI, aprobada en el CIMI, las licencias, oficializada la declaración jurada de importación, desde el punto de vista cambiario, ahora sí el importador gestionará ante su banco los dólares necesarios para poder remesar al exterior.
pasamos. La conclusión, lo que les anticipaba en el video, si lo vieron. Los vaivenes del dólar, las nuevas restricciones en materia cambiaria que impone el Banco Central, la no aprobación de la licencia no automática en la CIMI, debido a las exigencias de la AFIP para validar el CEF de los importadores, ¿qué ocurre? Ha puesto en jaque a todo el sector importador. Entonces, se teme, ya es concreto el desabastecimiento, lo vivimos en el 2012-2015, pero ahora me parece que va a ser peor. No solamente el desabastecimiento en sectores clave, ¿no? Como pueden ser los que los afecta a ustedes, pero también no olvidemos sectores sensibles como la salud, ¿no? En el cual, si bien se sustituyen las importaciones con medicamentos o productos genéricos, no debemos olvidar que muchos de los genéricos se elaboran a partir de monodrogas que son importados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bazar, todo lo que tiene que ver con construcción, etcétera, ¿no? También no solamente se teme ya no poder fijar un precio para el stock, sino que fundamentalmente, como decimos, el gran temor es para el sector productivo que recibe mayoritariamente los insumos importados para poder llevar adelante el sistema productivo. Muchas gracias. Muy bien. La norma dice anual, y luego te dice que dividido a lo largo de los 12 meses. ¿Pero qué quiere decir? Que si vos en una sola operación ocupaste $200.000, los 250.000, en lo que te quede el año, independientemente cómo lo fracciones, te quedan $50.000 para operar, nada más. Le vamos a dar paso a la segunda parte, a los casos prácticos. Daniel Gribov es un conocido despachante de aduanas de Córdoba, trabaja con varias de las empresas que están presentes aquí, así que conoce a la minucia lo que está pasando en el mundo de la importación. Por eso le damos un aplauso para recibirlo y agradecerle que esté esta noche aquí con nosotros. Daniel. Gracias, Walter. Buenas noches para todos. Para mí es una alegría grande poder estar aquí en CERAC. Aprovecho para saludar a la gente que está conectada por streaming. Es importante que no se hayan ido corriendo después de la presentación de Gustavo, que se hayan quedado para lo que sigue. Y vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, por eso no voy a hacer ninguna presentación y voy a plantear el tema desde otro ángulo, porque lo que a mí me plantearon fue la pregunta, ¿importar de a quién más? ¿Es posible? Eso es lo que me dijeron a mí. Te escuchaba a vos con tu pregunta, la pregunta del señor también acá. La respuesta es sí, sí, claro que sí, siempre sí. O sea, no va a ser fácil, ¿no? Ustedes ya lo vieron, hay por lo menos tres vallas, digamos, que hay que cruzar, ¿no? El cepo cambia, ya asustan, digamos, los temas, ¿no? Cepo cambiario, licencias de importación, CEF, coeficiente, o sea, si uno analiza, digamos, lo que planteó Gustavo, es como que ya no saben qué hacer para frenar las importaciones, ¿no? Entonces, planteado desde ese punto de vista, la realidad es que nosotros hicimos un gráfico con el tema de la comunicación esta 7466. Es difícil de explicar, ¿eh? O sea, es difícil de explicar. Lo que vos preguntabas, ¿cómo es tu nombre? Lo que preguntaba Lorena recién. Es difícil de explicar el tema de estos cupos, la aplicación de los cupos. Y si nos ponemos a pensar en estos tres temas, digamos, cómo han funcionado las licencias de importación, cómo ha funcionado el CEF, cómo ha funcionado el Banco Central al momento del control. Bueno, ¿podemos pensar que la normativa que está escrita funciona? La respuesta es no, porque ustedes lo ven en la práctica. O sea, cuando ustedes van a gestionar el CEF y aparece 1, sin ninguna razón. Cuando ustedes van al banco y les dicen, no, lo que pasa es que tenés atrasada no sé qué operación y la tenés que cerrar. O sea, la realidad es que es una carrera de obstáculos que al final de esa carrera de obstáculos la ganancia es importante. Y ahora vamos a analizar por qué. La ganancia es importante porque volvemos a plantear el tema. Está planteado el sistema para que las empresas estén totalmente desalentadas a importar. ¿Y eso a quién beneficia? Beneficia a las pymes que están largando el negocio. Las pymes que, por ejemplo, a veces no cuentan con productos
y tienen que salir a buscar proveedores internacionales para tener stocks en sus depósitos? No, no beneficia a esas empresas, sino que beneficia a las empresas grandes. Y ahora también vamos a analizar por qué. Claramente, discúlpeme, macheteé un par de cosas mientras hablaba Gustavo que no me quería olvidar, ¿no? Porque, por ejemplo, en un país como el nuestro, de tanta inestabilidad, cuando hablábamos a finales del año pasado en qué invertir, ¿no? Claramente, desde mi óptica y conociendo a la gente del sector, yo les hubiera dicho, compren, estoquéense, compren productos importados, estoquéense. Es un producto que no se vende, no se vence, tiene licencia automática gran parte de los productos y los pueden tener en el depósito de ustedes, pagándolo a tiempo, a dólar oficial. Claramente era una inversión espectacular. Ok, ya está. Se dieron cuenta, encontraron esta normativa del Banco Central, con lo cual también podemos pensar que en épocas anteriores, como contaba Gustavo, ¿no? en el gobierno anterior cuando empezaron las DEJAI, ¿no? que había tantas irregularidades para la aprobación, sobre todo de las licencias no automáticas. Podíamos pensar que los funcionarios de turno no conocían la industria, no conocían el sector, que a lo mejor tenían influencias de lobby de algunos sectores y que por eso funcionaba tan mal el sistema. Ahora no. Ahora sí podemos asegurar que el sistema funciona mal y funciona mal a propósito. Está totalmente pensado para que funcione mal, ¿no? Ante esa situación, las empresas, los importadores y los que quieren serlo tienen que entender cómo se juega este juego, que es un juego complicado. Y lo que más me extraña desde el comienzo de esta normativa, que fue a principios de este mes de marzo, el día 4 o 5, no me acuerdo el día de la publicación, es el silencio del sector empresario, cómo no ha habido, digamos, grandes manifestaciones en contra de esto, que es absolutamente arbitrario, y que además, lo más importante de todo, cercena la posibilidad de que las empresas dispongan de su dinero y puedan comprar libremente los productos que necesitan para su desarrollo comercial o industrial, ¿no? Nosotros trabajamos tanto con el mercado de reposición como con el mercado, digamos, de terminales autopartistas. La realidad es que las terminales autopartistas en general son empresas que forman parte de grupos económicos internacionales con los cuales buscarle una solución a este financiamiento increíble que plantea el gobierno es más fácil que para una pyme, ¿no? Cuando sale la publicación, una de las cosas que, como contaba Gustavo, tienen que pagar a 180 días de la nacionalización de la carga, que a lo mejor no se planteó así, pero es de la nacionalización de la carga. Eso significa que si ustedes compran mercadería en China, ¿sí? como muchos de los que están acá, tienen que pensar que tienen 30 días de fabricación, 60 días de viaje, más 180 días para pagar. O sea, la empresa china debería a ustedes financiarles 270 días la compra de un producto. Haciendo, digamos, un ejercicio hace poco, digamos, justamente cuando empezó este tema, contacto una empresa norteamericana. Yo estoy en AmCham, digamos, y tengo mucho contacto con una empresa norteamericana. Y le digo, mira, te quiero contar que el gobierno argentino sacó esta normativa del Banco Central. Mira, te la paso. No, no hace falta, me dice el tipo. Te la paso para que veas que el gobierno me va a autorizar a pagarte a 180 días de la nacionalización de la carga. Entonces quería ver, no, me dice, vos me estás haciendo un chiste, ¿no es cierto? Me dice el tipo. O sea, planteado de esa manera es una falta de respeto. O sea, hablarle a un proveedor internacional y plantearle esa forma de pago, ese tiempo, es una falta de respeto. No es ni siquiera gracioso. Ese es el tema. A ese punto nos están llevando a través de la comunicación. 21 años de comercio exterior administrado, contaba Gustavo, ¿no? 21 años. Con lo cual podemos pensar que en 21 años
lo que han ido haciendo es perfeccionando este sistema de trabas. O sea, lo que ya no podemos pensar es que esto es desconocimiento. Esto lo saben y lo saben en profundidad. Ahora vamos a ver las implicancias que tiene esto, ¿no? Hay que diferenciar, digamos, acá la importación. Hay veces que se confunde, ¿no? Es que, bueno, ahora no voy a poder importar. No, sí, ustedes van a poder importar. Por ejemplo, si ustedes se acogen a la categoría B, que es esto de pagar a 180 días de la nacionalización, ustedes pueden importar todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Las licencias les van a salir todas. De hecho, son automáticas. O sea, estos son licencias automáticas. Se supone también que las licencias automáticas son sobre productos que no tienen fabricación nacional y que no afectan la industria nacional. O sea, por eso son automáticas. Y controlan las no automáticas, los sectores sensibles que contaba Gustavo. O sea, textiles, calzados, juguetes, los más representativos. Y en el sector de ustedes, neumáticos, ¿no? Neumáticos, y principalmente neumáticos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden importar todo lo que quieran, si consiguen a alguien que le financie 180 días de la fecha de nacionalización de la carga, ¿no? Entonces, la operativa logística aduanera en esos casos va a ser normal. O sea, la mercadería va a venir, la vamos a poder importar y ustedes la van a poder vender. Después podemos hablar financieramente cómo impacta nacionalizar hoy, qué precio le pongo, qué dólar tomo para algo que lo voy a poder pagar en 180 días en un país que tiene una micro devaluación diaria permanente, que todos los días cuando escuchamos la radio nos dan ganas de dedicarnos al alcohol, ¿no? Entonces, tratemos de pensar escenarios, ¿no? ¿Qué dólar tomamos para fijar ese precio? Está bien, pero volvemos a lo mismo. Si vos fijas contratos a futuro, compras dólar MEP, etcétera, etcétera, vos te estás gestionando más trabas ante el Banco Central. ¿Está bien? Entonces, hay que ser creativos. Les vuelvo a decir, digamos, si ustedes trabajan en una multinacional, todo esto es mucho más fácil, ¿no? Pero no es más barato, porque las empresas multinacionales también van a cobrar esa financiación y se la van a cobrar a la subsidiaria. No es más barato. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo van a ir los precios de acá en adelante? Van a ir para arriba. De todo va a ir para arriba. Seguramente podemos pensar que también es una medida que afecta a la libre competencia, ¿no? O sea, ya no vamos a poder competir con eso. Porque, por ejemplo, les puedo contar, no voy a dar nombres, pero les puedo contar un montón de casos de gente que después de la pandemia, donde hicieron cero, ¿sí? En el 2021 les fue bastante bien porque se animaron y les fue bastante, ya se envalentonaron, digamos, para incrementar su cantidad de operaciones y ahora se encuentran que no van a poder crecer y que no van a poder competir porque no van a poder pagar de manera anticipada, que es lo que le pide un proveedor normalmente a un comprador argentino, ¿no? A ver, podemos también pensar, ¿quién de ustedes le financiaría tanto tiempo a un proveedor local, a un comprador local? O sea, si lo llevamos a un plano internacional, bueno, ya sabemos que es absurdo, ¿no? Entonces, esto indudablemente va a tener un efecto en el mercado. Va a tener un efecto en el mercado de ustedes en particular de autopartes. Va a tener, bueno, ya conocimos lo que pasó con los neumáticos. Escasez, precio por las nubes, no se encuentran, ¿no? Entonces, va a consolidar monopolios. No voy a dar nombres, ¿no? Porque recién teníamos una charla informal acá y hablamos de un par de empresas. Pero la gente que importaba muchísimo, va a seguir importando muchísimo, ¿sí? Y el que traía poco, va a seguir trayendo poco, ¿no? Traducido, digamos, los efectos de la medida va a ser esa. O sea, el que importaba y quería crecer, lo lamento. O sea, el gobierno no se los permite con esta medida.
Después, por supuesto que si uno, digamos, una empresa que estaba en crecimiento, esto la estanca definitivamente, o por lo menos hasta que estas condiciones cambien. Después, como les contaba, pagar a 180 días es una situación realmente absurda. Yo considero que es una prohibición de hecho. O sea, decirte, che, paga 180 días de fecha de liberación, me están prohibiendo importar. ¿Quién va a financiar eso? Ya lo hablamos, nadie. Entonces, de acceder a esa financiación implica que va a tener un costo en dólares importante y ya medimos que eso va a tener un efecto en el mercado en el que estamos participando. Estas medidas tampoco lo que hacen es prever estacionalidad. Ahora vamos a plantear por qué, pero un poco lo que vos contabas antes, ¿no? Lo que preguntabas antes. Ok, a vos te asignan un cupo, que ya lo vamos a analizar bien, y ese cupo vos lo dividís en 12 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vos quisieras traer todo en los primeros 4 meses del año, porque es tu temporada fuerte de compra, para después abastecer, como ocurre con los agroquímicos, no podrías hacerlo. ¿Ok? Hoy tuve justamente una reunión de comité de AmCham y estaba Carmen Carballeiro, que no sé si la conocen, pero es una persona muy conocida en temas bancarios. En este momento es como Madonna, ¿no? Es la reina del pop, digamos. Todo el mundo quiere hablar con ella. Y contaba la historia de esta normativa, de dónde viene, el tema de la prohibición, digamos, lo que se está buscando con este tema. Y la realidad es que ella planteaba el esquema A, el esquema B y el B con excepciones, digamos. El B con excepciones sería el Kini, ¿viste? Ahora, ¿viste? Cuando ya si sacaste el B con excepciones, sos Gardel, digamos, ya con eso. Pero hay que gestionarlo. Y ahí es donde tenemos que revisar la cadena logística de las operaciones. Bueno, en una operación de comercio exterior, ¿quién interviene? Bueno, interviene el proveedor, el agente de carga, el despachante de aduana, el banco, el seguro, un montón de gente. Ahora el banco tiene una importancia notable, ¿no? ¿Qué gestiones podemos hacer nosotros como despachantes ante el banco? Ninguna. No podemos firmar un papel, no representamos la empresa. Bueno, salvo que nos autoricen a manejar las cuentas de la empresa, ¿no? Pero la realidad es que no podemos hacer gestiones ante los bancos, ¿no? Son gestiones que la empresa tiene que hacer ante el banco lo eleva al Banco Central y el Banco Central se expide. Ese es el circuito que ahora hay que manejar con esta normativa. Claramente todo esto lo que hace es generar una incertidumbre cada vez mayor. O sea, digamos, hay veces que es muy difícil digamos, saber cómo vamos a proceder. Y lo que sí podemos tener por seguro, y suscribo lo que vos decías, es que esto va a derivar en faltantes, claramente, ¿no? Claramente va a haber faltantes de productos. Los que me hicieron caso y compraron en diciembre, bueno, ahora deben estar planificando, digamos, sus próximas vacaciones. Pero la verdad es que los que no lo hicieron, y bueno, van a tener faltantes de productos para vender. Seguramente esto va a traccionar los precios a la suba, que es lo que el gobierno en definitiva quiere impedir. Es increíble, estas medidas son increíbles. O sea, no sé si ustedes comparten, pero son increíbles. La pregunta es, ¿se puede importar? Volvemos a la presentación, digamos, al título. ¿Se puede importar? Sí, claro que sí. Sí. No es fácil, no va a ser estándar, ¿no? No va a ser con costos óptimos, ¿no? Va a tener todo costos extra. La financiación, el tiempo, la demora, a lo mejor la espera. Bueno, ni hablar del contexto mundial en cuanto a fletes, las cadenas globales de valor. No me quiero distraer en eso, pero es un tema súper preocupante por los rebrotes que hay en China del COVID. Pero nos vamos a concentrar que yo creo que ya con lo nuestro tenemos muchísimo, ¿no? No nos vayamos por otro lado. La respuesta es sí, se puede importar y hay que gestionarla. Hay que gestionar y hay que entender.
Hay que entender cómo se juega este juego, porque nos cambiaron las reglas. Ahora tenemos reglas nuevas. Las reglas nuevas son las siguientes. Lo que es licencia no automática, para que no se confundan, ¿no? Lo que es licencia no automática está funcionando como funcionaba antes y después de la entrada en vigencia de esta normativa. La licencia no automática la aprueban, ustedes van al banco y pagan cuando quieren, porque ese es otro tema. No es que a ustedes el cupo y demás es para pagar anticipado. No, lo tomamos así porque en la práctica lo que esperamos es tener la aprobación para hacer el pago anticipado, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, lo que nosotros tenemos es la autorización para pagar. Podemos pagar anticipado, a la vista, a 30 días, 60, el tiempo que negociemos con el cliente. Entonces no hay que confundir, no es solamente pago anticipado, ¿no? Y les vuelvo a repetir, si ustedes van por la opción B, a 180 días, pueden importar todo lo que quieran, todo. ¿Está bien? Todo. Lo que plantea la normativa es la opción A, como decía Gustavo, tomando el 2020, año de pandemia. El gobierno tiene la buena voluntad de tomar hasta un incremento del 70% del 2020, ¿no? Si ustedes son proveedores de la industria automotriz, sabrán que las fábricas estuvieron muchas de ellas paradas, ¿no? Sin producir nada, las autopartistas también. Entonces, claramente, lo que tomamos es el 2021 como el año superador, digamos, el año donde pudimos recuperar un poco la actividad comercial. Pero el gobierno nos pide que tomemos el mínimo. Tengo un caso particular del sector alimenticio, una empresa que en el 2020 no pudo arrancar como quería, arrancó con importaciones muy pequeñas, no llegó a los $100.000, y en el 2021 llegó a 500.000, ¿no? Y las proyecciones para este año eran $1,5 millones, ¿no? Porque, muy bien, ok. Y ahora estamos haciendo números por 100.000, ¿no? Por 170.000, digamos, o sea, perdón, 100.000 es lo que importó, más el 70%. Ok. Después tenemos otros casos de empresas del rubro tecnológico que en el 2020 no hicieron nada, en el 2021 arrancaron fuerte también, y ahora pueden importar, o sea, volvemos a lo mismo, me corrijo, pueden pagar o les autorizan a pagar de manera anticipada o en el plazo, digamos, que hayan pactado, solo $50.000. Y volviendo al ejemplo, $50.000 es en el año, porque nosotros lo que tenemos que pensar es que hay 3 límites o 3 cupos. Tenemos el cupo anual, que es esto, en el caso anterior, $170.000, el cupo mensual, que son los 170.000 dividido 12, ¿no? Y el cupo máximo, que son $250.000. O sea, tenemos 3 cupos para monitorear cómo nos movemos, ¿no? Siempre hablando de licencias automáticas, aclaro, licencias automáticas. El régimen es para licencias automáticas. Entonces, si yo estoy en marzo, no tengo una calculadora para sacar, ¿no? Pero, qué sé yo, pensemos que son $20.000 porque hasta incluso la normativa contempla un 20% más también, ¿no? del cupo. Pero pongamos que esos $170.000 se traducen en $20.000 mensuales. Hoy, estamos en marzo, terminando ya marzo, significa $30.000 al día de hoy, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, haces una compra grande, yo conozco gente que en realidad hace eso, ¿no? Trata de consolidar, porque optimizas costos, consolidas en una compra grande, ¿no? Y después repones en varios meses, ¿no? Entonces lo que hoy planteaba Carmen, que justamente es lo que hablábamos antes con otras empresas farmacéuticas, es la importancia de la planificación ahora. Ahora sí vos tenés que planificar tus compras y dejar de ser una
digamos, un comprador por oportunidad, ¿entendés? O sea, qué sé yo, ustedes ya tienen su, digamos, los que son importadores, los que están presentes y los que nos escuchan, que son importadores, ya tienen su gimnasia, ya detectan cuándo comprar, cuando se presenta una oportunidad. Bueno, esto no estaría funcionando más así. Digamos, habría que planificar bien el año para ver cuántos meses tengo que dejar pasar para que me den el cupo y yo pueda pagarle a mi proveedor. Cosa que antes no me preocupaba, yo compraba y pagaba cuando yo quería, ¿no es cierto? Era así, ahora ya no. Traje un gráfico para mostrarles justamente de un cliente que estableció, digamos, en este gráfico, los 3 límites y qué era lo que él, digamos, proyectaba para este año. Él pensaba crecer un 50% este año, ¿no? Una empresa, no voy a dar muchos datos, una empresa proveedora de una terminal automotriz, ¿no? Como supuestamente está creciendo la producción, ellos pensaban incrementar sus compras un 50% más. Porque un poco lo que estábamos hablando, bueno, un 90% de los productos son importados, ¿no? Y en las industrias el número debe ser más o menos parecido. Bueno, ¿qué hacen esas empresas? Y bueno, esas empresas por supuesto tienen el apoyo de subsidiarias del exterior, ¿no? Tienen que ver cómo calzan esos excedentes, pero este trabajo que digamos, se los muestro para que gráficamente lo tengan visualmente ustedes incorporado, es el trabajo que tienen que hacer ustedes en sus empresas ahora, planificar y determinar cuál va a ser el volumen de el cupo mensual, el cupo máximo y el cupo anual. Ahora la planificación es un eje central para el desarrollo de estas operaciones. Ahora bien, pensando en el sector, digamos, particularmente de ustedes, me puse a analizar, digamos, imprimí el listado de licencias automáticas y para ver algunos de los artículos que los va a afectar, ¿no? Y que vayan pensando que si pueden comprar ahora, apuren, porque probablemente dentro de poco no encuentren. Y estamos viendo, digamos, que con licencias automáticas hay puertas, paneles de instrumentos, parrilla de radiador, generadores de gas para accionar cinturones de seguridad. Tenemos, bueno, varias partes de tractores también y camiones, engranajes, partes por supuesto de las ruedas, ejes. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con carrocería, digamos, en general y la parte motriz. Y después podemos pensar en algunos artículos como partes de motores, entre los cuales están los bloques, las culatas, los cárteres, los carburadores, las camisas de cilindro, la inyección electrónica, que es un tema que ha tenido también en el último año, en el año pasado también denuncias absolutamente injustificadas del servicio aduanero por diferencias en posición arancelaria que no, bueno, son increíbles. Lo que tiene que ver con tubos múltiples de admisión de escape, guías de válvulas, émbolos, bielas, culatas, inyectores. O sea, todo esto que entraba antes sin ningún tipo de problema, bueno, ahora, si no cumplen con el cupo, vayan pensando cómo van a hacer para pagar a 180 días de la fecha de embarque. A ver. Nosotros como institución madre, digamos, de las cámaras de repuesto de automotor de toda la Argentina, estamos siempre dispuestos a apoyar todo tipo de eventos que puedan fortalecer, dilucidar temas como esto, que a veces parece que es muy técnico, pero en realidad no es tan técnico porque después también llega a los minoristas, a las pequeñas casas y no saben qué está pasando y por qué. Y entonces empiezan las teorías de que por qué esto, la especulación y demás. Esto es lo que es la realidad que está pasando en el país. Y bueno, y quiero recordarles ya para cerrar y agradecer a todos que nos han seguido desde todos los puntos del país, de que la Federación siempre va a apoyar a todas las cámaras, haciendo todo tipo de eventos que pueda fortalecer los conocimientos
o información para nuestro sector y poder seguir adelante en momentos tan difíciles que estamos pasando y quizás lo que vamos a pasar. Muchísimas gracias a todos, a los disertantes, gracias a la Cámara de Córdoba, a la cual también pertenezco, por haber intervenido y haber organizado en conjunto, está bien, pero organizado realmente este evento. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches.